Buenas tardes, quiero felicitarlos a todos. Feliz día de resurrección. Ahora es el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Esta es la Semana Santa. Toda esta semana, ¿verdad? Era la Semana Santa. Entonces vamos a esperar un poco. We're going to wait to see who's going to come online. Hi Jessica, God bless you. Hermana Rosa y hermano Alex, que Dios te bendiga. Los extrañamos mucho. Aquí estamos en nuestro hogar. We miss you. We're right here in our home. Gracias a Dios que tenemos la libertad de celebrar en nuestros hogares. We thank the Lord that we have that liberty to celebrate the resurrection in our homes. Hay otras naciones, there's other nations que no tienen esa libertad, that they don't have that liberty to do so. We are blessed, estamos bendecidos. Aunque estamos distanciados, practicando la sana distancia, even though we are not together and we're practicing social distancing, como siempre digo, like I always say, no nos distanciamos de nuestro Señor Jesucristo. We don't distance ourselves from our Lord Jesus Christ. We draw closer, nos acercamos más y más a Él. Gracias a Dios, estamos aquí. Que Dios les bendiga. Ojalá que estén pasando unos días muy hermosos. I pray that you're having a beautiful day at home, en tu casa, trabajando, working, doing whatever you have to do, haciendo lo que tienes que hacer. Yo sé que algunos de nosotros tenemos que trabajar. Hay trabajadores esenciales. I know that many of you have to work. You are probably part of the group of essential workers. Y vamos a orar, ¿verdad? Por todo lo que está pasando en Nueva York. Let's pray for everything that's happening in New York City, el epicentro de esta epidemia, de esta pandemia, the epicenter of this pandemic. Mucha gente se está muriendo. Many people are dying there. So let's pray for New York. Vamos a orar también por New Jersey. Let's pray for New Jersey y todas las otras epicentros que hay aquí también en los Estados Unidos. And there's many other areas that are having breakouts here in the United States of America. Let's pray for those people who have lost loved ones. Hay que orar por aquellos que han perdido sus seres queridos a través de esta pandemia. Let's pray for those that have lost their loved ones through this pandemic. Vamos a orar también por nuestros policías. Let's pray for our policemen, los bomberos, our firemen, todos nuestros primeros auxilios, all of our first responders, todos los doctores, the doctors, the nurses, todas las enfermeras that are on the front line, que están en la línea de enfrente, peleando esta batalla contra nuestro enemigo invisible. Praying for all those nurses and doctors that are on the front line, fighting our invisible enemy. Entonces, pues, con eso vamos a empezar con una oración y luego vamos a cantar un canto. Vamos a cantar un canto y quiero que ustedes también canten allí donde están conmigo, pero primeramente vamos a orar. We're going to also sing a song and I'm going to open up in a word of prayer and you can also sing along with me. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias te damos, Lord. We thank you por este día tan glorioso, for this glorious day, the day which we commemorate your resurrection, el día, Señor, que conmemoramos tu resurrección. Tú, Señor, you, Lord, diste tu vida en la cruz del Calvario. You gave your life on Calvary's cross. Fuiste puesto en una tumba. You were placed in a tomb. Pero al tercer día resucitaste de los muertos. And on the third day, you rose from the dead. Y estás vivo hoy, and you are alive today. Porque tú eres un Dios de vivos, because you are a God of the living. Tú no eres un Dios de los muertos. You are not a God of the dead, but of the living. No eres un Dios de los muertos, sino que eres un Dios de los vivos. Y porque tú resucitaste, and because you rose from the dead, nosotros también un día, we also, one day, vamos a resucitar de los muertos. Will also be raised from the dead. We thank you. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con este canto. Amen.
Just give us a minute. We're getting it together right now. Gracias. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Dale gracias al Señor. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Oh, corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor. Amen. Vamos a seguir adelante con nuestro mensaje. Amen. We're going to go ahead and get started with our message today. Si te fijas, sobre la pantalla, if you look up on the screen, el tema de nuestro mensaje es la tumba vacía. The theme of our message is
the empty tomb. Y eso está en Juan el capítulo 20. We're going to John chapter 20, and I want to read, quiero leer 8 versículos. I want to read 8 of those verses that are there. Vamos a empezar en español. We're going to start in Spanish. Juan el capítulo 20, John chapter 20, empezando en el versículo 1, beginning in verse 1. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba, y les dijo: si se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. I'm going to go ahead and read it in English. Lo voy a leer en inglés. Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Peter therefore went and the other disciple and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen cloth lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded together in the place by itself. Then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. Entonces, disculpen un momento. Vamos a seguir con el tema, la tumba vacía, the empty tomb. Este es el relato de Juan. This is what John is saying here, the account of John. El relato de Juan era una mañana oscura de primavera. It was a very dark morning in the springtime when Martha came to the tomb. Cuando Marta llegó a la tumba de Jesús, when Martha came to the tomb of Jesus, and it says that the rock was moved out of the way, que la piedra fue quitada del sepulcro. El relato de Lucas, the account of Luke, says that women went to the tomb, que mujeres fueron a la tumba con especias aromáticas, with different spices, y hallaron removida la piedra, and then they seen that the stone had been removed. Pero en este relato, miramos que no solamente fue removida la piedra. We see in this account that not only was the stone removed out of the way, but the tomb was empty. Pero que no solamente fue removida la piedra, pero que el sepulcro estaba vacío. Ahora, en el relato de Marcos, in Mark's account, in Marcos el capítulo 16, in Mark chapter 16, dice que María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, it says that Mary, the mother of James and Salome, they went and bought spices. Ellos fueron a comprar especies aromáticas y vinieron a la tumba, and they came to the tomb para ungir el cuerpo de Cristo Jesús. And they came to anoint the body of Jesus Christ. Y vieron que la piedra estaba removida, and they seen that the stone had been removed. And when they entered into the tomb, y cuando entraron a la tumba, vieron a un joven sentado con ropa blanca. They seen a young man sitting down with white clothes. And he said,
and this young man, y este joven dijo que Jesús había resucitado. He said that Jesus had risen from the dead. Y dijo, mira el lugar donde le pusieron. And he said, look at the place where he was at. Su cuerpo había desaparecido. Jesus Christ's body was gone. La tumba estaba vacía. The tomb was empty. Y luego vemos el relato de Mateo. Then let's look at Matthew's account. El relato de Mateo dice que María Magdalena y otra María, it says that Mary Magdalene and another Mary went to the tomb. They fueron a la tumba y hubo un gran terremoto. And all of a sudden there was this tremendous earthquake. Porque un ángel del Señor bajó del cielo, because an angel of the Lord descended from heaven and removed the rock. Y removió la piedra y se sentó arriba de la piedra. And he actually sat on top of the rock. And when they went into the tomb, y cuando fueron a entrar a la tumba estaba vacía. When they went into the tomb was empty. Los relatos de Juan, Lucas, Marcos, y Mateos, the accounts of John, Luke, Mark, and Matthew they all coincide. Todas concuerdan la una con la otra. El cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. The body of Jesus Christ was not in the tomb. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? Where was the body of Jesus Christ? En Mateo el capítulo 28, en Matthew chapter 28, when you read that account, cuando tú lees ese relato, los fariseos les pagaron a la guardia romana. The Pharisees paid the Roman guard to say that the disciples came in at night and stole the body. Ellos les dijeron a esta guardia, y les pagaron mucho dinero, que dijeran que los discípulos llegaron y hurtaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué mentiras. That was a big lie. Lo que había sucedido era lo que Jesucristo les había dicho a sus discípulos. What had happened is what Jesus Christ had said to his disciples. Dijo que él iba a ser prendido. He said that he would be arrested by the Pharisees, por los fariseos y los saduceos, the Pharisees, the Sadducees, and that he would be treated wrongly, que lo iban a tratar mal, que lo iban a matar, that they were going to kill him, but that on the third day he would be raised from the dead. Pero en el tercer día, él iba a resucitar entre los muertos. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, en Juan 10:18, dijo, nadie me la quita. Hablando de su vida, Jesus said in John 18, no one takes it from me, speaking of his life, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No one takes it from me, speaking of his life. But I lay it down of myself. I have the power to lay it down, and I have the power to take it again. This command I received from my Father. Este fue un mandamiento de su Padre. No solamente Jesucristo predicho, not only did Jesus Christ predict that this was going to happen to him, que esto le iba a suceder, sino que esto fue un mandamiento de su Padre, that this was a command that he received from the Father. Tremendous, tremendous. I'm so thankful. Yo estoy tan agradecido que nosotros creemos en Cristo Jesús. I'm so grateful that we believe in Jesus Christ. He is the resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of our faith. La resurrección de Jesucristo es la piedra principal del ángulo. La persona de Jesucristo es la piedra principal del ángulo. The person of Jesus Christ is the cornerstone, the precious cornerstone. But without the resurrection, pero sin la resurrección de Jesucristo, ese edificio, without the resurrection of Jesus Christ, that building,
it completely falls down. Ese edificio completamente se derrumba porque la resurrección de Jesucristo, because the resurrection of Jesus Christ is the foundation, es el fundamento sobre el cual la iglesia está sentada. It is the foundation on which the church is standing upon. It's the resurrection. Pablo lo dijo. Paul said it. Él dijo, si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. If there's no resurrection, there is no forgiveness of sin. Si Jesucristo no resucitó de los muertos, if Jesus Christ wasn't raised from the dead, then our faith is in vain. Nuestra fe es vana. Nuestra predicación es vana. Our preaching is vain. It is the power of God unto salvation. Es el poder de Dios para la salvación. El poder está en la resurrección de Cristo Jesús. The power is in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ese es el poder que tú y yo tenemos. That's the power that you and I have. We have the hope of one day. Nosotros tenemos la esperanza de un día resucitar de los muertos. Of one day we will also be raised from the dead. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muerto esté, vivirá. He said, I am the resurrection and the life. He that believes in me, although he is dead, he shall live. Sin el evangelio, without the gospel, y sin la resurrección de Cristo Jesús, and without the resurrection of Jesus Christ, there is no eternal life. No hay vida eterna sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué tremendo. That is something powerful, something that my mind is still trying to grasp. Es algo que todavía mi mente está tratando de entender. Pero Jesucristo dijo estas cosas. But Jesus Christ said these things to us. The resurrection of Jesus Christ has evidence. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene evidencia. Si vamos nosotros a un juicio judicial, if we go before a judge and a court, in the court, the evidence that is presented, la evidencia que es presentada, es una evidencia que sin duda, it is evidence that without doubt, any doubt, that Jesus Christ was raised from the dead. No hay duda que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Primero se apareció a María Magdalena. First, she appeared to Mary Magdalene. Y luego se apareció a dos discípulos en el camino a Emmaús. And then he revealed himself and appeared to two of his disciples on the road of Emmaus, on that road. Y luego después se apareció como en tres diferentes ocasiones. Then he appeared in about 3 other different occasions to his disciples. Se presentó vivo a sus discípulos. Y luego también se presentó vivo a más de 500 testigos. And then he appeared after he resurrected to about 500 other people. Entonces hay muchos testigos. Then we have many witnesses of the resurrection of Jesus Christ. Tenemos muchas evidencias y muchos testigos que Jesucristo resucitó de los muertos. La resurrección de Jesucristo, sin esa resurrección, without the resurrection of Jesus Christ, we would not be able to see all of the next chain of events. Sin la resurrección de Jesucristo no vamos a poder mirar la siguiente cadena de eventos que siguió después de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles eran estos eventos? What were those events? El evento cuando nació la iglesia en Jerusalén, the event of the birth of the church in Jerusalem en el año 30, in the year 30, cuando estaban los discípulos en el aposento alto, when the disciples were in the upper room, y estaban orando, and they were praying. It was like a mighty rushing wind, vino como un viento recio que llenó toda esa casa, that filled that whole place where they were at. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, and they began to speak in different tongues, como de fuego, like fire, and the Holy Spirit came upon them, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Los dos discursos
de Pedro, the two powerful discourses of Peter, where 3,000 souls came to the Lord. On the first discourse, en el primer discurso de Pedro, 3,000 almas. In the second discourse, 5,000 souls. En el segundo discurso, 5,000 almas. Then we have, after that, después de eso, que Dios se manifestó en Jerusalén y en Judea, and after God and the Holy Spirit manifested itself in Jerusalem, in Judea, then we see the great revival in Samaria. Miramos el gran avivamiento en Samaria cuando fue Felipe el evangelista a Samaria. When Philip, the evangelist, went into Samaria. Then he went into Africa. He went towards Africa y se fue hacia África predicando el evangelio, preaching the gospel of Jesus Christ. Y luego tenemos, and then we have the conversion of the Apostle Paul, y luego la conversión del apóstol Pablo cuando Jesucristo se le presentó vivo, when Jesus Christ, the resurrected Christ, appeared unto him. God called the Paul to the Gentiles. Jesucristo llamó a Pablo a los gentiles. Y luego miramos la primera iglesia gentil en Antioquía. Then we see the beginnings of the first Gentile church in Antioch. Y después de eso, and after that, we see the three missionary journeys of the Apostle Paul. Miramos los tres grandes viajes misioneros del apóstol Pablo. Primero empezando en Jerusalén, it started in Jerusalem, and then Judea, y luego Judea, and then Samaria, y luego Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, and until the ends of the earth. And that's where we see Paul. Y ahí es donde miramos Pablo en sus tres viajes misioneros, in his three missionary journeys. Then we have the Council of Jerusalem. Tenemos el Concilio de Jerusalén. Y luego Pablo sigue predicando el Evangelio. The Apostle Paul continues to preach the gospel of Jesus Christ. From Asia Minor all the way across the Asian Sea to Europe. De Asia Menor por todo el mar Egeo hasta llegar a Europa. Pero Pablo quería llegar a Roma, but Paul wanted to reach Rome. And in Corinth, in Corinto, Pablo desanimado, Paul being very discouraged, the risen Savior, el Cristo resucitado se le aparece. The risen Savior appears to him and says, Paul, be of good cheer. Pablo, ten ánimo. Así como testificaste de mí en Jerusalén, just as the way you testified to me of me in Jerusalem, you're going to do it in Rome. Lo vas a hacer en Roma. Y luego miramos el arresto del apóstol Pablo. We see the arrest of the apostle Paul, where he is arrested and he's in Caesarea for 2 years, donde él dura 2 años de arresto en Cesarea. Y luego 1 año cuando apela su caso a César, and then a whole other year when he appeals his case to Caesar on his 4th missionary journey, en su 4º viaje misionero, que dura 1 año entero, that takes a whole year for him to reach Rome. Dura 1 año entero para que él llegue a Roma. Entonces Pablo dura 2 años preso en Roma, and then 2 years in house arrest in Rome. Entonces podemos mirar la totalidad, lo total, ¿verdad? El tiempo total del arresto de Pablo. Then we can see the total span of time of Paul's imprisonment. From Caesarea to Rome, desde Cesarea a Roma. 2 años en Cesarea, 2 years in Caesarea. 1 year on his trip to Rome. Y 1 año en su viaje a Roma. Y 2 años en Roma, and 2 years in Rome. Y el evangelio fue esparcido, and the gospel was spread, fue propagado por toda la tierra, and it was spread throughout the whole earth. Without the resurrection of Jesus Christ, the chain of events could not have taken place. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cadena de los eventos no hubieran sucedido, porque hay poder en la resurrección de Cristo Jesús, because there's power in the resurrection of Jesus Christ. It was Paul, era el apóstol Pablo, along with 14 men, juntamente con 4 hombres, and they turned the world upside down. Ellos alborotaron el mundo para la gloria de Jesucristo. They turned the world upside down for our Lord Jesus Christ. Cuando tú vas, when you go,
a la tumba de Sun Myung Moon, when you go to the tomb of Sun Myung Moon, in el sur de Corea, in South Korea, his bones are still in the grave. Cuando vas a la tumba de Sun Myung Moon, en Corea, en el sur de Corea, su cuerpo todavía está en la tumba. Cuando vas a la tumba de Buda en China, when you go to the tomb of Buddha in China, sus cenizas todavía están en la tumba. His cremated remains are still in the tomb. Cuando vas a la tumba de Mahoma, when you go to the tomb of Muhammad in Medina de Arabia Saudita, in Saudi Arabia, sus huesos todavía están en la tumba. His bones are still in that tomb. Pero si tú has estado en la ciudad santa de Jerusalén, but if you have been in the holy city of Jerusalem, and you visited the tomb of Jesus Christ, y si has visitado la tumba de Jesucristo, la piedra todavía está removida. The stone is still removed. Y cuando entras a la tumba, and when you go into the tomb, la tumba todavía está vacía. The tomb is still empty. Wow. Y los huesos de Jesucristo no están en la tumba. And the bones of our Lord and Savior Jesus Christ are not in the tomb. Porque Jesucristo resucitó de los muertos hace 2000 años, because Jesus Christ rose from the dead 2000 years ago. Y la tumba todavía está vacía, and the tomb is still empty, porque Él venció la muerte, because He conquered death. Sórbida es la muerte en victoria. Death is swallowed up by victory. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? In sepulchre, your victory. Jesus has victory over death. Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Y esa es la razón, and that is the reason why you and I are here today. Y esa es la razón que tú y yo estamos aquí ahora. María fue y le dijo a los discípulos, Mary went and told the disciples that Jesus Christ had appeared to her. Ella fue la primer evangelista del mensaje de la resurrección. Believe it or not, Mary was the first evangelist that preached the resurrection of Jesus Christ. There it is, right there. We see it in the Word of God. Lo miramos en la palabra de Dios. Lee esos capítulos. Read those chapters of the resurrection. In Matthew chapter 28, en Mateo el capítulo 28, en Marcos el capítulo 16, en Mark chapter 16, en Lucas el capítulo 21, en Luke chapter 21, y en Juan el capítulo 20, and in John chapter 20. Read those accounts, lee esos relatos, y vas a mirar el poder, and you're going to see the power of the resurrected Christ, el poder del Cristo resucitado de los muertos. Amén. Wow. ¿Cuántos están contentos? How many of you are happy today? I am very joyous. Aunque estamos aquí en nuestra casa, even though we're here in our homes, y tú también, and you also that are watching me, ustedes que me están escuchando, hey, es un gozo, it is a joy que podemos celebrar este día, that we can celebrate this day. So what I want to do, lo que quiero hacer, es que quiero orar. We're going to go ahead and pray, and then vamos a terminar y cerrar con un canto. Amén. Que Dios les bendiga a todos los que nos están mirando. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Lord, we thank you. Because you are a God of the living. Porque tú eres un Dios de los vivos, Señor. Tú no eres un Dios de muertos. You are not a God of the dead. Nosotros, Señor, vivimos porque tú vives. Lord, we live because you are alive. Porque tú resucitaste de los muertos. Because you rose from the dead. Y yo pido, Señor, and I ask you, Lord, que tú nos llenes con ese poder, that you would fill us with that power. Ese poder, Señor, que solamente está en tu autoridad. That power that is in your sole authority. We ask that you would pour it out. Te pido que tú lo derrames
sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, upon every one of my brothers and sisters. Aquellos que están enfermos, those that are sick. Aquellos que están deprimidos, those that are depressed. Aquellos que tienen temor por los sucesos, lo que está sucediendo en estos tiempos. To those that are in fear of the things that are going on right now. Aquellos que están viviendo en incertidumbre. Those that are living, Lord, in uncertainty. Que están viviendo en pánico. That are living in panic, in fear, en temor, Señor. Te pido que tú les infundas aliento. I pray that you would infuse them with your strength, Lord. Llénanos, Señor. Fill us, Lord. Gracias te damos por esta esperanza tan grande. We thank you for this great hope that we have. Bendice a cada familia. Bless every family. Todos mis hermanos, mis hermanas, all my brothers and sisters. Los hermanos del ministerio en Indio, all our brothers and sisters from Indio, and all our brothers and sisters from every local body, y todos nuestros hermanos y hermanas de cada de los ministerios locales, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre, in the name of Jesus Christ, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar para despedir. Dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Gracias, Señor. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Una vez más. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar
mi corazón. Amén. Que Dios les bendiga a todos.